El agujerito del cielo. Y ahora, señores, hemos dejado por último lugar al más famoso de todos ellos, al que se confunde entre cuentos de leyenda y verdadera historia. Aquel al que más se señala con la romántica concepción del bandido bueno que roba a los ricos para dárselo a los pobres, que no manchó sus manos de sangre y que acabó ejecutado en tiempo de Fernando VII a garrote vil. Nos referimos, como no podía ser de otra forma, a Luis Candelas. Sí, Luis Candelas, que realmente sí es cierto, como decías, Ezequiel, que tenía esa especie de fama de ser una buena persona, de repartir tal. Pero no deja de ser, lo que no deja de ser chocante, porque realmente era un vil rufián, como diremos ahora. Luis Candelas Cajigal nació en Madrid, en la calle del Calvario, del barrio de Avapiés, actual Lavapiés, en el mes de marzo de 1806. Fue el tercer hijo de la familia del ebanista y carpintero Esteban Candelas, quien tenía un floreciente negocio que permitía una holgada situación familiar, por lo que no era necesario que el osado Candelas delinquiera. No, que lo suyo sería vocacional. Era vocacional, efectivamente. Porque pronto empezó el joven Luis a frecuentar pandillas de mozalbetes que organizaban peleas apedreadas, las famosas pedreas que se llamaban antiguamente. Algunos no hemos sido bandidos y de pequeño hemos jugado. Las hemos conocido, ya lo creo. Alguna pedrada nos hemos llevado seguro. Adquirió respeto por unos y odio por otros. De entre los rivales destaca la figura de Paco el Sastre, de quien ya hemos hablado, y a quien marcó la cara en un enfrentamiento a navajas, lo que, curiosamente, supuso que entre ambos naciera la amistad. No para menos. No para menos. De esta relación surge una banda que se inicia en los pequeños delitos. Con la mayoría de edad, sus padres le convencen para que oposite a funcionario de contribuciones de Madrid, es decir, a casi inspector de Hacienda. Sí, sí. Bueno, en definitiva, aprobó con buena nota. ¿Eso se lo has dedicado a alguien? No, nadie en particular. Dijo que aprobó con buena nota porque de tonto no tenía un pelo, no tenía nada, y al cabo de poco tiempo ya era jefe de un departamento con varias personas a su cargo. Se ha transformado en una persona con una buena posición, tanto económica como social, y un importante trabajo. Sí, además, como tú decías, Luis Candelas era un hombre inteligente, así que simpatizó pronto con la causa liberal, lo que en tiempos del absolutista Fernando VII era un auténtico peligro. Pero su actividad como liberal y su posición como funcionario le permitieron tener un conocimiento de la alta sociedad que le servirá después para sus fechorías. Le denunciaron por la causa liberal y como castigo le destinaron a La Coruña, luego a Alicante, más tarde a Santander. Mantiene una relación con una dama de la alta sociedad, pero ésta decide romper con él y, sintiéndose humillado, la espera a la salida de la catedral y allí la abofetea. El escándalo hace que vuelva a perseguirle la justicia y además el cabreado marido, por lo que embarca hacia Lisboa. Vuelve a Madrid en 1827, donde con sus antecedentes de juventud y su experiencia como funcionario de contribuciones, reorganiza la banda con Paco el Sastre. Pero luego Luis Candelas se casa con Micaela Sánchez, en un apaño que hace realmente su madre para intentar apartarle de ese mundo. Los novios deciden fijar su residencia en Zamora, y a los pocos meses ya abandona a la esposa y retorna a Madrid. No debe estar muy enumerado, y además añoraba tremendamente el foro. Es detenido y encarcelado en la cárcel del Saladero, en la actual plaza de Santa Bárbara. En la afiliación se le asigna la clasificación, luego especialidad de ladrón, como espadista y tomador del dos. El tomador de dos era que con 2 dedos simplemente podía sacar la bolsa o las carteras de los bolsillos de los demás. Bueno, y le imponen una pena de reclusión de 4 años solamente. Sí, pero al poco este hombre no era para estar en un sitio fijo, como hemos visto, escapa del Saladero. Que por cierto salía todo el mundo de ahí. Salía todo el mundo, era famosa precisamente por la facilidad para escaparse de ella. Bien, durante los siguientes años se centran en el asalto a diligencias y a carruajes que traen mercancías a la corte, por lo que su nombre empieza a ser ya muy conocido. Tanto es así que se recuperan leyes para recompensar la captura de malhechores y se intensifican las patrullas de escopeteros reales por todos los caminos, lo que son considerados como el origen de la Guardia Civil. Una de estas patrullas lo detiene en las proximidades de Tarancón y lo conducen a Madrid. Se le condena a 20 años, el bueno de nuestro Luis Candelas, se le condena, como digo, a 20 años de trabajos forzados en el penal de Alucemas. Y como siempre, cortos de presupuesto, se le traslada al reo a pie hasta Alicante. De las postas. Entonces lo hacen en las caballerizas. Y Luis Candelas, que como nos acaba de contar Eduardo, era un maestro espadista, con la hebilla de un cinturón suelta sus cadenas,
provoca un incendio en la cuadra y escapa dando esquinazo a los guardias, que naturalmente estaban muy ocupados intentando sofocar el incendio. Como buen bandido, antes de echar a correr, roba la caja de la casa de postas y además se hace con una pistola, herramienta fundamental en su oficio. Sí, en el camino de vuelta a Madrid se encuentra con un anciano que se dedicaba a la venta ambulante y decidió pararse para hablar con él, escuchando solo lamentos por la fatiga del animal, que también estaba viejo. Candelas, el animal que llevaba el viejo, por supuesto. Candelas, sin pensárselo, descerraja un tiro en la cabeza del animal, lo deja frito y ante el llanto y asombro del anciano le entrega unas monedas de oro para que compre otro más. La verdad es que estos hechos es lo que configuran el aire romántico de este bandido. La verdad es que nunca mató a persona alguna en sus delitos y que además intentaba en lo posible ayudar a los más necesitados. Luego, al regresar a Madrid, recibe la noticia de la muerte de su madre y le deja una herencia muy importante para aquellas épocas, que eran 62.000 reales. Con esto él recapacita sobre la posibilidad de dejar el oficio, de aligerar estas diligencias. Pero no fue así. Decide fijar efectivamente su residencia en el centro de Madrid, comprando una vivienda en la calle de Tudescos y cambiando su identidad, pasando a llamarse a partir de ese momento Luis Álvarez Cobos y vistiendo con caros y vistosos ropajes. Hizo creer a todos que era un rico hacendado del Perú. Además, con la herencia abrió una taberna cerca de la calle Jacometrezo para poder reunirse con sus compinches y poder cambiarle de ropa sin levantar sospechas. Desde ese momento, Luis Candelas se codea con gente importante que le permitiría el tener que dar pocos golpes, pero eso sí, con grandes beneficios. Uno de los más sonados, si queréis que os lo cuente, lo dio en la calle de Postas, frente a la Posada del Peine, en un comercio de efectos religiosos, que era uno de los principales proveedores de tejidos con bordados de oro de nuestra ciudad. Allí se encaminó Candelas con un obispo y un ayudante falsos. Disfrazado él, Luis Candelas, de secretario del obispo, al llegar dijo que después de un largo viaje el señor obispo se encontraba muy cansado y requería de un sillón para descansar. A partir de ese momento, el único que habló fue el secretario y el asistente. Para hacer de falso obispo, naturalmente, habían reclutado a un bobo del barrio, a quien le convencieron para que no abriera la boca. El secretario, Luis Candelas, recuerden, y su ayudante empezaron a solicitar lienzos de terciopelo, encajes de oro y otros ricos paños que fueron trasladando a un carro. Cuando estuvo lleno el carro, subieron, cogieron las riendas y nunca más se supo. Cuando las fuerzas del orden preguntaron al obispo, este solo supo decir que lo habían contratado para estar calladito y dormidito sin que supiera más del asunto. Poco días después se colaron en la vivienda de una modista que cosía para la reina y tras amordazar a los que allí estaban, se apoderaron de 35.000 reales en efectivo y 15.000 duros en telas y vestidos ya elaborados para la Casa Real. Sí, ante el aumento de la alarma social, Luis decide trasladarse temporalmente a Valladolid con una joven con la que ha empezado una relación. Y no se sabe si traicionado por ella, al saber de su condición, o por un soldado que le reconoce en plena calle, la verdad es que es detenido por última vez el 18 de julio de 1837. Se le lleva a Madrid y queda recluido en la cárcel de la Corte, en el Palacio de Santa Cruz, actual Ministerio de Asuntos Exteriores. A los más de 40 delitos se le suma el agravante de ser liberal. Y es condenado a muerte en Garroteville. Solicita el indulto a la reina regente, pero es denegado el 6 de noviembre a lomos de un pollino, es renegado y el 6 de noviembre es cuando a lomos de un pollino es trasladado a las inmediaciones de la Puerta de Toledo, seguramente al Paseo de los Pontones, donde antes de ser ajusticiado pronuncia al público asistente la famosa frase: adiós, patria mía, sé feliz. Les dejamos a ustedes en uno de nuestros últimos programas con la crónica negra del incendio del Alcázar Real. Es muy posible que, aparte del tremendo disgusto por la pérdida de bienes y obras de arte, a nuestro monarca no le contrarió mucho quedarse sin Alcázar. Ya hemos comentado que a Felipe V no le gustaba. Y aquí tenemos a nuestro rey Felipe V ante el solar del Alcázar y ante la posibilidad cierta de poder disponer por fin de un palacio del nivel y la categoría de los que existían en las cortes europeas. Pero, ¿qué pasó a partir de aquí? Pues pasó que, para empezar, el buen monarca se debatía en serias dudas a la hora de elegir un arquitecto que levantara el nuevo palacio. Francés, italiano, pero en fin, creemos que la probable influencia de su primera esposa, la reina María Luisa, italiana ella, y la moda de esa arquitectura en otras cortes europeas como la rusa, alemana o polaca, hicieron que el monarca se decantase finalmente por la designación del italiano Felipe Juara.
En 1735, Juvara se instala en la corte de Madrid y procede a realizar una ingente labor de estudios previos y trabajos de diseño que se materializarían en una maqueta actualmente desaparecida que plantea, en la que se puede ver cuál era la idea que Juvara tenía del nuevo Palacio Real. Probablemente, para conquistar la voluntad del monarca criado, como saben, en la corte francesa, el tal Juvara diseñó un edificio enorme, grandioso, mucho mayor que el Palacio de Versalles. Y el planteamiento era de solamente 3 plantas, pero de tal extensión que habría duplicado, como les digo, la del Palacio de Versalles. Pero este planteamiento sobrepasaba en mucho el solar del viejo Alcázar. Así que Juvara se había buscado unos nuevos terrenos en Madrid, en los Altos de San Bernardino, actual barrio de Argüelles. Y en efecto, se trataba de un proyecto tan monumental que hubiese contado con 480 metros de fachada, es decir, casi medio kilómetro, 34 entradas, 23 patios y diversas dependencias anejas. Pero amigos, Juvara fallece un año después. Así que se inician nuevas gestiones en Italia para encontrar un sustituto. Se barajaron diferentes candidatos y finalmente se optó por un discípulo precisamente de Juvara, un tal Sacchetti, para que dirigiera las obras. Bien, este se vio obligado a modificar los planos de su maestro debido al emplazamiento definitivo, dado que el rey quería el nuevo palacio en el mismo solar del achicharrado Alcázar. Asimismo, tendría que tener en cuenta las sugerencias del propio monarca y de la Junta de Obras, y debería aportar soluciones distintas a las proyectadas por su maestro. Vamos, un galimatías. Proyectó en vertical lo que Juvara había planeado en horizontal, para lo cual amplió a 6 los 3 pisos propuestos por Juvara, recurriendo para ello a los entrepisos frecuentes en la arquitectura italiana. En el proyecto inicial de Sacchetti se contemplaba también una espaciosa extensión hacia el sur, hasta la Basílica de San Francisco el Grande, con la construcción de una catedral y un puente, antecedente parece ser del viaducto actual, que salvara la vaguada de la actual calle Segovia. La falta de recursos económicos obligó a realizar solamente la obra de palacio. Bueno, la verdad es que a pesar de estos cambios, la composición y la ordenación de los aposentos y dependencias no varió sustancialmente de uno a otro. El zócalo almohadillado, la alternancia de frontones, el gigantismo, la balaustrada con jarrones y esculturas, todo sigue igual. Bueno, pero mire, al final hay que empezar las obras. Como el emplazamiento ya estaba claro, lo que procede Sacchetti es a agilizar. Bueno, vosotros decís Sacchetti porque sabéis italiano, yo me limito a decir Sacchetti, que es mucho más castizo. Pues prácticamente. Procede a agilizar las labores de desescombro y limpieza del solar, trabajos que se iniciaron el 7 de enero de 1937. Quería decir 1737, como ustedes habrán supuesto, claro, y cuya vigilancia fue llevada a cabo por soldados suizos. No hay que olvidar que entre los escombros podían aparecer objetos de valor después del incendio del Alcázar. Para estas obras de demolición de las ruinas, Sacchetti, ahora lo he dicho muy bien, informó de lo siguiente: se necesitan 1.800 hombres de trabajo, incluso los oficiales, albañiles y carpinteros que corresponde, excluyendo, eso sí, a los canteros y sus peones, para poder empezar a macizar cimientos a principios del mes de marzo de este año de 1738. Y el 7 de abril de ese año, 1738, se coloca la primera piedra en el eje central de la puerta principal de la fachada sur. La puerta principal, que es, como ustedes conocen, la que da a la plaza de la Armería. A unos 10-11 metros de profundidad y formada por un gran sillar de granito, en cuyo interior se colocó una caja de plomo en la que se guardaron muestras de cada una de las monedas en circulación legal en aquel momento. No, Felipe V no llegó a haber terminado su palacio, tampoco su hijo, Fernando VI, durante cuyo breve reinado se concluyó prácticamente la parte arquitectónica del palacio. Señores, nos ha costado mucho trabajo poder explicarles, poder hacer una fotografía solamente con la palabra de uno de los edificios más bonitos de toda Europa.